Y bueno, nosotros aquí en Alegre en la Mañana que nos habla de Dios, y como ya han visto, ya estamos nosotros aquí listos para la plática, una plática que tenemos todos los jueves para que nosotros también vayamos conociendo muchos más sacerdotes, aunque el que tenemos el día de hoy ya lo conocen muchas personas, ya es muy conocido. Sin embargo, también vamos a hablar con él un tema para poder impulsar, escuche bien, la vocación. Estamos en el mes de las vocaciones, es bueno orar por las vocaciones, es esencial poderlo hacer. Sin embargo, necesitamos respuesta a ese llamado que el Señor está haciendo a los jóvenes. Esta mañana nos acompaña el padre Carlos Rubio, quien es encargado también de todas las vocaciones que van surgiendo en la arquidiócesis de Tegucigalpa y seguramente en otras vocaciones que van surgiendo en otros lugares. Así que le doy la bienvenida al padre Carlos Rubio. Buenos días, ¿qué tal está, padre? Jimmy, buenos días a todos los televidentes de Soyapa Medios y de este bello programa Alegre la Mañana. De verdad que nos levantamos alegres, gozosos cada día, porque todos somos llamados, somos amados y llamados por el Señor, y también somos enviados. Y la palabra de Dios de estos días como que toca la raíz de nuestra identidad cristiana, de que somos llamados y elegidos por el Señor y enviados. El llamado a los 12, el envío a los 12, pues es también a nosotros como iglesia hoy. En aquel momento fue a los 12, ahora a cada uno de nosotros los bautizados. Pero la palabra de Dios también nos va guiando en este mes de las vocaciones y nos lleva a tomar conciencia de que nuestra vocación es misión, como lo decía el Papa Francisco. Nuestra vocación es misión y hemos tenido diferentes actividades desde el primero, ¿verdad? Y el domingo que tuvimos la inauguración oficial, la catedral, pues Dios mueve corazones y nos ayuda que todo el trabajo que hacemos todos, ¿verdad? Y los que están muy comprometidos en promover la vocación en cada uno de nosotros, en los hogares, las familias, las comunidades, las parroquias, pues somos signo de esperanza en medio de una realidad también que a veces pareciera faltar la esperanza. Nosotros como cristianos somos y debemos ser testigos de la esperanza. Y como estamos en este mes, pues la idea es, ¿verdad? Desde que surgió la propuesta a nivel de Comisión Nacional, ya que teníamos el mes de la juventud, junio, y el mes del matrimonio y la familia en agosto, pues dijimos, hay un mes intermedio, que es julio. Sí. Entonces, abramos ese espacio para que sea un mes de oración, de reflexión y de promoción vocacional. Y ya pues ya tenemos varios años de que estamos creando esta cultura vocacional y que este mes pues sea con más intensidad, no es que no lo haga los otros meses y los otros días, sino con más intensidad la oración y la sensibilización, el servicio de animación vocacional pues se dé en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y en nuestra iglesia particular, como lo está haciendo todas las diócesis. Hemos tenido un encuentro en Costa Rica también muy interesante, el EPB Cames, que ustedes también nos ayudaron a difundir, y todo esto gira en torno a la oración, la reflexión, la animación vocacional. Para nosotros que tenemos cierta responsabilidad, porque digo cierta porque no es una responsabilidad solamente del Padre Carlos y de los que están en pastoral vocacional, seminaristas y religiosas, sino de todos los bautizados, porque todos somos promotores de la vocación cristiana, en primer lugar de cada hermano, en cada hogar, en cada familia, en el trabajo donde nos desenvolvamos. Ahí debemos animar al otro a vivir su vocación y su misión de bautizar. Padre, ya nos mencionó usted que todos los bautizados tenemos esa misión de poder evangelizar, pero también es bueno poder un poco discernir a ver si el llamado del Señor está presente en cada una de las personas. Y si quieren nos enfocamos hoy exactamente en la promoción vocacional de todos los jóvenes hombres que sean llamados por el Señor en cualquier momento de su vida, pero si están en la juventud, mucho mejor para poder llegar a este sacramento del orden. Si nos comenta también, porque
Monseñor José Vicente también ha sido un obispo que ha promovido bastante en estos últimos meses la vocación. Entonces, si nos comenta un poco también cómo es el proceso para las personas que seguramente sienten alguna inquietud, y no solamente inquietud, sino que ese ruidito, ese sonido, ese llamado, pero a veces cuesta decir, sí voy. Sí, lo primero es que somos lo que somos imagen y semejanza de Dios, somos hijos de Dios por el bautismo, somos miembros de una iglesia doméstica que se llama familia, de una comunidad cristiana que se llama parroquia y de una iglesia madre que se llama diócesis, arquidiócesis. Lo primero es eso, somos hijos de Dios insertos en una realidad familiar, comunitaria, eclesial. Y en la medida que nos insertamos y formamos parte de esta gran familia que se llama Iglesia Católica, pues vemos que hay tantas vocaciones y hay tantas maneras de servir, ministerios pastorales, movimientos. Entonces vemos la necesidad también de insertarnos, porque ninguna vocación crece sola. Siempre se necesita el acompañamiento de otros, ¿ya? Y el acompañamiento de la comunidad es muy importante. Entonces, primero, vivir nuestra fe desde la experiencia familiar y comunitaria, eso nos hace saber de que estamos diseñados no para vivir solos, sino para los otros, y que cada día tenemos esa oportunidad de encontrarnos con los demás. Y en ese encontrarnos vamos a ver muchas necesidades, muchos desafíos, y vemos comunidades, vemos pueblos, ¿verdad? Y todo que, como dice el Evangelio, andan como ovejas sin pastor, que no tienen la celebración de la Eucaristía, que no tienen la adoración eucarística, ¿verdad? Que no tienen la guía, ¿verdad?, pastoral de un sacerdote, de un pastor, de verdad, en nombre de la iglesia, porque no hay suficientes. Y que hay, como decía el Evangelio de estos días, la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces tenemos que rogar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahí está la primera, que tomemos conciencia entonces de la necesidad que hay primero de nosotros encontrarnos con Dios, de seguirlo, de servirlo a Él. Y no hay duda que en la medida que nos dejamos acompañar, va a surgir a dónde nos quiere el Señor y cuál es la misión que nos quiere confiar o nos está confiando. Y que por eso la promoción y el acompañamiento de la comunidad y de aquellos que el Señor ha puesto para que nos guíen y nos orienten. En este caso el sacerdote, el guía espiritual, la religiosa, el delegado, la catequista, que todos podemos ser instrumento de Dios para que una vocación florezca, y sobre todo, como ya decía Jimmy, los jóvenes, para que ellos respondan, y eso significa el acompañamiento que desde la pastoral vocacional brindamos, que los jóvenes se encuentren consigo mismos en esas realidades que ya les he mencionado, y se encuentren, ¿verdad?, y puedan decir cómo el Señor quiere que les sirva, dónde quiere que les sirva, cuándo. Ese es el acompañamiento vocacional que debemos dar. Pero parte de ese encuentro con Él. Y nos encontramos también con el Señor a través de hermanos, con esas necesidades de la sed de Dios que hay, la sed de reconciliación, la sed de paz, ¿verdad?, la sed de formar comunidad, de guía, de orientación, de crecer en la fe. Y los que hemos tenido la experiencia de Dios y vamos dando una respuesta, pues podemos también transmitir lo que nosotros hemos vivido de esa plenitud de amor que recibimos de Dios, y que queremos no quedarnos solamente nosotros, sino que otros tengan la experiencia. Y eso es lo que les invitamos a los jóvenes, que abran su corazón, ¿verdad?, y que no tengan miedo de acercarse al Señor y de insertarse en la iglesia, en la comunidad, en la parroquia, en la pastoral juvenil, la catequesis, en el movimiento, donde puedan crecer y puedan de verdad ser acompañados en su camino de fe para dar una respuesta al llamado del Señor. Padre,
Y fíjense que aquí Sí. pensando también lo que usted nos decía, ¿verdad? De la vocación que se tiene que vivir esta experiencia en la familia, en la comunidad. Y comúnmente se tiene que estar promoviendo siempre la vocación en todos lados. Y se me venía en la mente Sí. ahorita que muchas veces cuando estamos en la escuela, nosotros en la etapa escolar, se nos dice, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y ya empezamos a decir doctor, ingeniero, arquitecto y tantas otras profesiones que surgen. Y me pongo a pensar ahorita, ¿será que en la primera comunión, en las charlas de confirmación, en esas charlas que se forman también los jóvenes, se les puede preguntar, ¿no le gustaría ser sacerdote? ¿No le gustaría ser religiosa? Porque se ha comprobado incluso que una de las profesiones que son más felices las personas es el sacerdocio. Sí, y claro, y eso es la importancia de tomar conciencia de que somos promotores Ujú. vocacionales. Y el catequista, yo me reunía con los catequistas a nivel nacional allá en Comayagua hace unos días y hablábamos de este tema, de que el catequista también es promotor porque a él llegan los niños, para tanto la Sí, primera comunión como para la confirmación. Y ahí en esa etapa de catequesis, ¿verdad? Para la vida eucarística y para la confirmación, tenemos que incluir la orientación vocacional, el tema vocacional. Y si no, remitirlo, ¿verdad? Quien le puede orientar. Pero esas preguntas son importantes. ujú, Y todo ha salido de un interrogante. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Y eso es lo que llamamos la antropología de la vocación. ¿Verdad? De tomar conciencia que somos seres humanos y que Dios nos incluye en su plan para ser servidores del reino, nos incluye en su proyecto y que tenemos que responderle. Entonces sí, la catequesis es muy importante, la confirma, la pastoral juvenil, para que los jóvenes también se pregunten, ¿será que el Señor me está llamando y yo no he escuchado su voz? ¿Será que no he tomado conciencia de este llamado? Entonces, hacer la pregunta es muy importante y responder y ayudar a que el joven, la joven responda, pues esa es una tarea nuestra. Pero la pregunta es válida hacerla. ¿Qué te gustaría hacer? Y es ujú. cierto, normalmente los jóvenes responden de lo que ven. Y que ven médicos, doctores, Sí, profesores y todo eso. Y ellos, el reflejo está aquí. Pero si ven a una familia, a unos padres de testimonio de fe, no hay duda que por servir a Dios va a ser una prioridad y servir a Dios una prioridad. Y si hay cercanía con el sacerdote, verá en la parroquia, en la comunidad, también se van a preguntar, a mí me gustaría ser sacerdote. Porque Jimmy, yo así fue. Yo dije que quería ser sacerdote cuando conocí el primer sacerdote, cuando hice mi ah, primera comunión. Y a mí me impactó tanto la presencia del sacerdote, ¿verdad? Para la confesión y la Eucaristía, que me cautivó. Y pues yo también tenía la opción de decir, me gustaría ser médico porque conocía médicos, sí. ¿verdad? Pero me impactó mucho la figura del sacerdote, por lo que representa a Cristo. Entonces yo dije, a mí me gustaría ser como el padre. Y era el padre López, el padre Gustavo López, que de Dios goza. Y yo dije, me gustaría ser, pero yo no sabía más, ¿verdad? Más que la inquietud. Y ahí pues surgió esa semilla, esa inquietud que se fue fortaleciendo en la medida que yo estaba sirviendo en la comunidad y estaba sirviendo en el ministerio de delegado de la palabra, la catequesis. De todo eso fue fortaleciéndome y dar una respuesta cuando fue necesario para ingresar al seminario menor y después al seminario mayor. Pero partió de ver al sacerdote y decir, a mí me gustaría ser también sacerdote, pero sin saber lo que implicaban y todo como era. Pero ahí nació esa inquietud. Es válido y es muy importante que los niños, que los jóvenes se pregunten. Padre, Y muchas me ayuda que veces, lo van a hacer cuando la familia, ¿verdad? También hace esas preguntas. Y no son preguntas tontas, son preguntas lógicas. claro, y muchas veces, padre, fíjese que otra de las cosas es que a veces nuestra mente, siento yo que a veces se queda tan corta que nos encasillamos que solo las personas que seguramente han llevado una vida modelo, una vida de iglesia, solamente estas personas pueden llegar a ser religiosas, a ser sacerdotes. Sin embargo, el Señor llama de todos y el camino de Sí. conversión es constante.
Sí, tenemos el ejemplo cuando llamó a Leví, Mateo 9:9. O sea, era un recaudador de impuestos. No, nadie daba un 5 por él, pero sí le daban, le tenían que pagar los tributos porque era un servidor público del imperio romano. Y nadie, ¿verdad? Desde el ámbito religioso estaba desechado Mateo. Y el Señor lo mira y lo llama. Saqueo también, que era de baja estatura, que era también una persona de esta calalla, de que, como dice, era un administrador, pero no era de los honrados y de los buenos. Pero Jesús puso la mirada en él, y cuando subió aquel sicómoro, Jesús lo vio y le dice: baja pronto, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y ahí comenzó la relación del encuentro con Jesús, y desde ese encuentro cambió la vida de Saqueo. Y así tenemos San Pablo mismo, un perseguidor de los cristianos, y el Señor lo llamó en ese camino a Damasco, y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces nadie es descartable en la llamada del Señor, en la elección de Dios. Y como el que da la gracia y el que transforma y capacita es el Espíritu Santo, es el Señor, entonces Él hace el trabajo que le corresponde, y nosotros la respuesta. Pero Él no descarta a nadie. Y como le digo, hay diferentes vocaciones en la iglesia. Lo importante es encontrar la nuestra y ser felices en ella. Como lo decía Jimmy, estamos para ser sacerdotes felices, religiosas felices, porque eso es lo que Dios quiere, la plenitud, la realización de cada uno de sus hijos, y no de gente, ¿verdad?, que no vive feliz en lo que hace, ¿verdad?, en lo que vive. Eso no, Dios no quiere eso, Dios quiere felicidad, Dios quiere que alcancemos la plenitud. Claro que la plenitud está en Él, pero que cada día nos vamos realizando cuando respondemos a la vocación a la que hemos sido llamados y la vivimos como Dios manda. Padre, por aquí nos mandan algún mensaje, nos dice Damaris Estrada: buenos días, hermanos, que Dios y nuestra Madre Santísima les acompañe siempre. Dice: cada jueves en nuestras oraciones por nuestros hermanos sacerdotes. Les escribo desde Cofradía Francisco Morazán. Y también a Mirna Lisset Maye dice: buenos días, Dios le bendiga, Padre Carlos Rubio. Aquí le están escribiendo, Padre. Gracias, y un saludo y un abrazo a todas las personas. Yo sé que son personas que nos quieren mucho y que oran por nosotros, y que algunos los conocemos y otros tal vez por la pantalla, pero nos sentimos hermanos aún en la distancia. Sí. Otro mensaje dice: buenos días, por favor, pregúntele al Padre Carlos Rubio si a un caso habrá transporte para las personas que queremos acompañar la jornada misionera de los jóvenes el día domingo. Gracias, dice. Bueno, se ha invitado que deben llegar, y cada parroquia del Decanato Norte está organizando para llegar a Cedros. Allá vamos a tener la jornada vocacional misionera en Cedros, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Pero eso sí, la parroquia lo está organizando, nosotros estaremos allá para participar y animar esta jornada con los seminaristas, pero las parroquias, y esos lugares son accesibles, hay transporte más frecuente para estos pueblos, pero que se aboquen a la parroquia, de cada una de las parroquias del Decanato Norte, y ellos están organizando para llegar allá. Padre, si nos comenta un poco de esta jornada vocacional que van a tener es que comienza hoy. Comienza hoy, la misión comienza hoy. Los jóvenes seminaristas están desplazando a las parroquias, tanto del norte de Francisco Morazán como del sur. Hoy comienza para que pueda tener el encuentro en la tarde, la adoración eucarística, y vamos a clausurar en esta vez allá en Cedros con esta visión vocacional, con esta jornada, con todos los jóvenes del decanato de Manuel de Jesús Subirana de Francisco Morazán Norte, y va a ser en Cedros. Allá el Padre Byron nos está esperando para que toda la mañana del domingo, terminando con la Eucaristía, podamos vivir esta experiencia de fraternidad y algunas orientaciones sobre la vocación cristiana. Por acá nos está mandando un mensaje y nos dice que Fray Halmar el 11 de julio, es decir, mañana, cumple su tercer aniversario sacerdotal, dice. Por acá nos mandan ese mensaje. Felicitamos a Fray Halmar,
ha sido egresado de esta casa, era alumno y ha sido mi alumno. Un abrazo a Fray Harvard, que ahora es párroco de la Sagrada Familia. Entonces le deseamos tantos buenos deseos para su ministerio y para su comunidad que él acompaña, que sea su presencia signo de Cristo buen pastor. Padre, una consulta también. Entre sacerdotes casi todos se conocen, ¿verdad? Pues nos conocemos en el sentido de que nos encontramos, ¿verdad? Claro, y algunos hay más tiempo para conversar, ¿verdad? Otros han sido compañeros en el seminario, en esos diferentes encuentros. Sí, nos conocemos, por lo menos el nombre, un poquito de su vida, pero necesitamos, creo, más espacios para fraternizar y conocernos un poco más. Pero sí, no somos desconocidos porque nos encontramos en las reuniones de clero, en algunos eventos, y ahí estamos siempre. Y un saludo, alguna ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ahí vamos, en ese conocernos y en el compartir y caminar juntos en este ministerio. Y se lo menciono porque al final se vuelven como una familia que está dispersa a lo largo de todo un territorio, de toda una diócesis, de todo el país, por decir así, y que de alguna u otra manera enlazan sus manos para poder incluso llevar a más jóvenes a que puedan llegar al seminario. De repente alguien allá de Copán, alguien de Lloro, de Olancho, y se acercan al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, y es ahí donde ustedes también están apoyándoles en la vocación, tanto al que se está postulando y también a los sacerdotes que seguramente están ya en una parroquia o en una diócesis. Sí, esa es la riqueza de la iglesia, que tenemos tantos espacios de comunión y de interactuar, ¿verdad? Y de fraternizar, esa alteridad que decimos, esa relación con los demás. Pues los que tenemos responsabilidades diocesanas nos incorporamos a las comisiones nacionales, ahí trabajamos, ahí dialogamos, ahí discernimos, y así tenemos muchos espacios de comunión, ¿verdad? La parroquia, la diócesis, las comisiones nacionales, los encuentros nacionales diocesanos, todo eso pues contribuye a que trabajemos juntos y vayamos caminando juntos como la iglesia nos los pide en esta sinodalidad. Y sí, cuando hay un joven, ¿verdad?, que aparece con un deseo de inquietud y de dónde eres, yo lo puedo remitir porque está más cerca ya al promotor vocacional de Copán, al promotor vocacional de San Pedro Sula, de Trujillo, porque sí, tenemos estos espacios de comunión y tenemos pues los contactos y así los referimos. O a veces ocurre que los remiten a mi persona y estamos en ese trabajo de comunión y los acompañamos, los orientamos, y eso es la iglesia, la universalidad de la iglesia y la comunión con que debemos trabajar siempre. Padre, para ir ya culminando, ¿qué le puede decir usted a los padres de familia, a los catequistas, a las abuelas que influyen bastante en la vida de fe de los hijos y de los nietos, para que también puedan darle una buena opción, ser sacerdote? La vocación en la familia es fuente de esperanza para todos. Si en la familia se cultiva una relación verdadera con Dios, de su amor, y se honra a Dios, se le ora a Dios, se le obedece a Dios y se le sirve a Dios, seguro que ahí va a surgir una vocación o muchas vocaciones, como lo ha ocurrido en la historia. Entonces la familia es el primer semillero, es el primer seminario donde nacen las vocaciones y crecen, ¿verdad? Ya con el acompañamiento ya en un seminario. Que el catequista, ¿verdad?, tanto de primera comunión como de confirmación o de otros sacramentos, también es instrumento de Dios y es promotor de la vocación, primero cristiana, pero también específica del joven y de la joven. Y que no hay que tener miedo de hacerle la propuesta, como decías tú, Jimmy, de lanzar las redes ahí y decir, no te gustaría ser sacerdote, no te gustaría ser religioso, es que tú tienes, ¿verdad?, carisma, tú tienes estas cualidades. Y así se anima a los jóvenes. Igual los profesores en la escuela, los que son cristianos católicos, también deben promover, porque es una responsabilidad de todos. Y así lo dice Otatan Tosío, numeral 12. La pastoral vocacional es responsabilidad
responsabilidad de todos los bautizados en la iglesia, y que todos estamos llamados a arribar. Y mucho más si nos organizamos en los equipos parroquiales, en las congregaciones, en las diócesis, un trabajo organizado mucho mejor. Pero de una manera personal, cada uno tiene la responsabilidad cristiana de promover la vocación del otro y de animar su vida cristiana y de acompañar y de hacer camino juntos. Entonces nadie tiene esa excusa de decir, no, yo no soy de pastoral vocacional, que no necesita ser de pastoral vocacional para promover la vocación, porque es un bautizado, es una persona que se ha encontrado con Dios, es un guía en el camino de fe, es un orientador. Pues haga su papel, que también incluye la promoción vocacional en la vida del joven, de la joven, del niño, de la niña, del adolescente. No callemos este gozo, ¿verdad?, de ser amados por el Señor y de ser llamados. Y cada uno debe responder. Y para eso pues está la otra tarea, que es el discernimiento y el acompañamiento ya más personalizado. Y eso nos toca a los que ya estamos en esta tarea. Pero el servicio de animación vocacional es del catequista, del delegado, del animador de comunidad, ¿verdad?, del responsable del movimiento, de todos nosotros. Bueno, ahí está el llamado del Padre. Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado esta mañana, y yo me quedo con esas palabras, que hay que promover bastante la vocación dentro de la familia, dentro de la comunidad, especialmente ahí lanzar la red, seguramente con el hijo, con el nieto, a ver qué se puede sacar de ahí. Yo sé que muchas cosas buenas, y es ahí donde se promueve la vocación. Muchas gracias, Padre. Un abrazo, Jimmy, a todos los televidentes de Suyapa Medios y de Alegre la Mañana. Dios les bendiga y que este mes dé muchos frutos, y que sean muchos los que se interroguen y también respondan al Señor. Jóvenes, no tengan miedo de responderle a Cristo. Si lo llama, respóndanle, y si les pide algo, entréguenle su corazón. Bueno, ahí está este llamado, este hermoso llamado que también el Señor, a través de las palabras del Padre Carlos Rubio, está haciendo a cada uno de los jóvenes. Así que ánimo, no tengan miedo, que es la forma en cómo también ustedes van a encontrar muy bien a nuestro Señor Jesucristo y a servir desde esta hermosa dimensión y sacramento. Nosotros nos vamos a la pausa, pero gracias por acompañarnos aquí en este segmento que llamamos La Plática.